Imagina un mundo recién creado, donde todo es perfecto, donde no existe el mal, la corrupción o la traición. Un mundo donde el ser humano vive en armonía con la naturaleza y con Dios. Pero, en medio de esta perfección, algo oscuro comienza a gestarse. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, es conocido como el primer asesino del mundo. Pero, ¿realmente era un monstruo? ¿O simplemente fue un hombre que cedió a la tentación y dejó que sus propios demonios lo consumieran? Hoy exploraremos la historia de Caín, el hombre que cometió el primer asesinato de la humanidad. Pero no te confundas, no se trata solo de un crimen aislado. La historia de Caín es una lección sobre la ira, la envidia y las consecuencias de nuestras decisiones. Así que, te invito a quedarte, porque esta historia no es solo sobre un asesinato, es sobre el lado oscuro de la naturaleza humana, algo que sigue vivo en nosotros hoy. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te empuja a hacer lo que sabes que está mal? ¿Qué crees que harías tú en una situación como la de Caín? Caín y Abel, dos hermanos, pero completamente diferentes. Un agricultor, el primero en trabajar la tierra, el otro un pastor, dedicado al cuidado de sus rebaños. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, en un acto de adoración y gratitud. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Por qué uno fue aceptado y el otro rechazado? Caín, el mayor de los dos, se sintió profundamente desilusionado cuando vio que su ofrenda no fue aceptada por Dios. Abel, por otro lado, había ofrecido lo mejor de lo que tenía, un cordero perfecto, y su sacrificio fue recibido con favor. La diferencia no estuvo en el valor material de los sacrificios, sino en el corazón con el que fueron ofrecidos. Dios miró no solo lo que se entregaba, sino quién lo entregaba. En este momento crucial, Caín experimentó una de las emociones más humanas, la envidia, una emoción que puede nublar el juicio y destruir lo que es bueno en nuestro corazón. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte menospreciado como si lo que das no fuera suficiente? Si lo has experimentado, ¿cómo lo manejaste? Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la reacción de Caín fue un impulso humano natural? ¿O hubo algo más en su corazón que lo llevó a la violencia? La ira de Caín ya no pudo ser contenida. En un momento de ceguera total, invadido por la envidia y el resentimiento, decidió llevar a su hermano Abel al campo, lejos de la vista de su familia. No se trataba solo de un simple desacuerdo. En su corazón, Caín ya no veía a Abel como un hermano, sino como una amenaza, un recordatorio viviente de su propia inferioridad. La violencia ya no era una opción, era una necesidad. Y allí, en ese campo desolado, Caín alzó su mano, y en un solo acto, su ira se transformó en tragedia. Abel, confiado y ajeno a la furia que lo rodeaba, cayó sin poder defenderse. El primer asesinato de la humanidad se había consumado. El asesinato de Abel no fue solo un crimen físico, fue el resultado de un corazón lleno de amargura, de la incapacidad de aceptar la bendición de otro. Caín no solo destruyó la vida de su hermano, sino que también destruyó algo dentro de sí mismo. En el instante en que su hermano cayó al suelo, Caín también perdió su humanidad. Piensa por un momento, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando sentimos que alguien más obtiene lo que creemos que nos corresponde? ¿Es el enojo lo que nos consume? Después de cometer el asesinato, Caín trató de ocultar su crimen, como si pudiera escapar del peso de su acción. Pero, como siempre, no hay manera de esconderse de lo divino. Dios, en su infinita sabiduría, ya sabía lo que había sucedido. Llamó a Caín y con una sola pregunta hizo que su corazón se abriera. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, con una respuesta llena de desdén, trató de evadir la pregunta. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios no era tonto. Sabía exactamente lo que había ocurrido y no había manera de ocultarlo. La sangre de tu hermano clama desde la tierra, le dijo Dios, señalando que el crimen no quedaría impune. En ese momento, Caín no solo tuvo que enfrentarse a la ira divina, sino también a la realidad de lo que había hecho. No había vuelta atrás. Su acción había alterado el orden del mundo y ahora tenía que cargar con las consecuencias. Pero, más allá del castigo, Caín recibió un mensaje crucial. El pecado tiene un precio, pero también es una oportunidad para aprender y redimirnos. ¿Qué harías tú en el lugar de Caín? ¿Tratarías de esconderte o aceptarías tu responsabilidad? ¿Crees que el arrepentimiento es suficiente para sanar el daño hecho? Después de su encuentro con Dios, Caín fue marcado y desterrado, condenado a vagar por la tierra como un fugitivo. Ya no sería el hombre que alguna vez fue. Su vida,
marcada por el asesinato de su hermano, se convirtió en una existencia de soledad y miedo. A pesar de su castigo, Dios le otorgó una protección especial. Nadie debía matarlo, pues su vida estaba en las manos de Dios. Pero el daño ya estaba hecho. Caín construyó una ciudad y a través de generaciones su descendencia continuó en el mundo, pero la sombra de su crimen nunca lo abandonó. La marca de Caín se convirtió en un símbolo, no solo de pecado, sino también de la oportunidad de enfrentarse a las consecuencias de nuestros actos. En un sentido, la historia de Caín es una lección que resuena hasta el día de hoy. El odio y la envidia pueden destruir vidas, pero la redención es siempre posible si elegimos cambiar, reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Al mirar la historia de Caín, todos podemos preguntarnos, ¿cómo manejamos nuestros propios conflictos? Cuando el resentimiento y la envidia nos invaden, ¿somos capaces de detenernos a tiempo antes de que nuestro enojo nos lleve por un camino destructivo? ¿Es posible encontrar la redención aunque nuestras acciones hayan sido graves? Caín, el primer asesino de la humanidad, no solo dejó una marca en la historia, sino también un legado que sigue vivo hoy. A lo largo de los siglos, su historia ha sido interpretada de muchas formas. Para algunos, Caín es solo el símbolo del pecado, la envidia descontrolada y la violencia que puede surgir de un corazón lleno de rencor. Para otros, es una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones y el precio de la ira no gestionada. Sin embargo, más allá de la condena, la historia de Caín también nos habla de algo fundamental, la oportunidad de aprender de nuestros errores. Aunque su pecado fue grave y sus consecuencias perduraron, su historia nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestra propia humanidad. ¿Hasta qué punto nuestros actos están impulsados por la envidia, la frustración o el miedo? ¿Y cuán dispuestos estamos a enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho? En este viaje, la lección es clara. Todos somos capaces de cometer errores, incluso horribles. Pero el camino hacia la redención comienza con la aceptación de nuestra culpa, con el entendimiento de que nuestras acciones tienen un impacto no solo en nosotros, sino en los demás. Caín nunca fue capaz de reparar completamente el daño que causó, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerlo, de elegir un camino distinto. Así termina la historia de Caín, el primer asesino en la humanidad. Una historia que comenzó con envidia y odio, pero que deja lecciones que resuenan a través de los siglos. La vida de Caín, marcada por su pecado, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios actos, las decisiones que tomamos y las huellas que dejamos en el mundo. Porque, aunque no todos cometemos crímenes tan graves, todos enfrentamos la tentación de dejar que la ira y el resentimiento nos definan. Es fácil perderse en el camino cuando nos dejamos llevar por el rencor. Pero Caín también nos enseña que, aunque hay consecuencias irreparables, siempre hay espacio para aprender, para cambiar, para buscar redención. Es una lección poderosa que nos invita a detenernos antes de que sea demasiado tarde, a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a decidir qué tipo de legado queremos dejar. Ahora, quiero saber qué piensas. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por el resentimiento o la ira, como Caín? ¿Cómo puedes aprender de su historia para tomar mejores decisiones en tu vida? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque quiero saber cómo esta historia te ha tocado y cómo podemos seguir aprendiendo juntos. Y si te ha parecido interesante, si esta historia te ha hecho pensar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal.